Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlos, por supuesto, en esta edición de una semana rara, extraña, atípica. Corta. A ver, comenzó la semana y estamos casi en la mitad. Cuando calentamos motores llegamos a la mitad y después pum, ya se termina otra vez hoy prácticamente. No, pero ¿Cómo igual, estás? ¿qué tal? Disculpame. No, por favor, adelante. No, pero es... Ya estamos esperando el otro aguinaldo, ¿verdad? Claro, Faltan 12 justamente meses estábamos para el hablando aguinaldo. sobre eso. Esa es la Empieza información la cuenta regresiva, para el público en general. No, pero vos sabés que al final se hizo larga. ¿cierto? Coincido. Se te hizo larga al final No fue la tan semana. corta como pensamos que podía haber sido, pero digamos ya termina. Hubo mucha información, creo que eso también. Falta mañana todavía. Hoy sí. Hoy fuera viernes. Yo diría sí, la verdad que sí. Y sí, Ni sentí la semana, pero mañana es viernes todavía. pero tampoco Pero Pedro es podemos- una primera semana un poco Pero- atípica, hay que decir. Tuvimos bastante pero tampoco movimiento. Tampoco podemos pretender. No, pero hay veces incluso cuando es una semana laboral Cargada. así como Sí, todos los vuela. días sin feriados de por medio, hay veces que te sentís que te pasa volando. Sí, Y esta puede vez ser. con un feriado de por medio incluso es como que se hizo larga. Hay Porque que es vernos. Enero, hay que enero vernos es el largo lunes. nomás luego, ¿viste? Hay que vernos el lunes, te digo, porque no vamos a tener ese día de más. Ese día extendido en cuanto al descanso. Y arranca el lunes. Puede ser que a mí me parezca, porque yo en una semana salgo de vacaciones, entonces es como que ya que... Ah, no, se te va a ya hacer te queda. interminable todo. A partir de Entonces ahora, puede ser, para por vos eso, todo es para que me, interminable. Nos está refregando en la entienda, cara que te estimado vas. y querido Toto. No, a vos sí se Sí, te va a claro. hacer muy largo. Muchas gracias. Porque parece que no termina nunca. No termina nunca. Para mí que nunca enero no llega. termina nomás Bueno. luego nunca, desde la primera semana. Convengamos que este año Debe tuvimos ser varios una meses así, ¿eh? cuestión. Sí. Pero enero. Convengamos que este año tuvimos diciembre en Dopavey. Agosto estaba ahí, estábamos tiroteándonos, Sí. ¿verdad? Bueno, Tratando pero de- enero fue una cuestión así. Septiembre también Y sí, hubo una sí, sensación de pesadez, te ¿Sí? digo, Eh, terrible. A mí sí. me gusta septiembre, se me fue rápido. Y sí, pues la va primavera, octubre, con la para mí no flor. llegaba nunca al 21. Bueno, había otros motivos, ¿Eh? ¿verdad? Claro. Para Claro. mí no llegaba nunca, llegué el Voy, primer voy. día, Eso sí, pero nunca obvio. llegué Por al eso te se te 21. hacía largo. Se me hacía largo la ansiedad. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que amerita no solamente tacto, Mm. no solamente formas, sino muchísima responsabilidad. Han sido días, para mí personalmente, días bastante duros en materia de cómo se han tratado ciertos temas que hacen a nuestra sociedad y con respecto a uno en puntual, cómo se han abordado casos de suicidios en este año, porque no es una cuestión puntual. Tal vez fue una de las gotas que terminó por colmar el vaso, una publicación muy reciente, tan explícita sobre una cuestión que tenía que ver con suicidio, pero ha sido todo el año un año Constantemente. de cuestionarnos demasiado cómo y qué es lo que publicamos, la forma, qué ganamos y qué perdemos en cada publicación, y sobre todo con temas que tienen que ver mucho con la responsabilidad de Pero, cómo se comunican. A ver, Toto, discúlpame, más allá todavía ni siquiera tanto de qué ganamos y qué perdemos cuando ya hay, digamos, un protocolo. Es decir, uno puede también tener un debate cuando hay quizás una línea que no está clara, pero en el caso particular del suicidio y la polémica tapa de un diario impreso que generó o despertó otra vez el debate, está claro, digamos. Hay recomendaciones escritas, incluso Sí. y divulgadas, que debieran de ser creo conocidas que- por nosotros los Y periodistas. no solamente ¿verdad? fue impreso, No, hay, que se conoce. hay Por portales, eso. hay portales que Conocidas y lo, aplicadas. hay portales que lo publicaron, otros noticieros que también lo hicieron, con Toto, errores en sí. teoría en algunas cuestiones, No. pero Claro. mucha gente lo hizo. ¿Recordás ¿verdad? una vuelta que estuvo, si no me equivoco, la senadora Esperanza Martínez? Sí. Y que no sé qué tema estábamos hablando, y ella decía, nos tenemos Salud que... mental. Salud mental. Salud ya. mental. Porque había Proyecto de propuesto ley. ella un Proyecto. proyecto sobre... Nos tenemos que reunir con los medios, con los periodistas, para hacerle entender. Los medios, los periodistas, saben perfectamente. Si no aplican, es porque están privilegiando otra cuestión de la comunicación. Puede ser deleznable o no, pero no hay desconocimiento. Saben perfectamente lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. Los responsables, no digo los colegas. Hoy ¿no? hablaba con gente también de la OPS que están Sí. en el país, por supuesto, de forma estable y permanente, más que estable de forma permanente. Y hablaban ellos de que el año pasado, porque justamente hablábamos de esto el año pasado, porque era el año en donde insistía la Organización Mundial con este tema, se hicieron talleres,
se entregaron folletos acerca de cómo tratarse la información. No es un hecho que solamente ocurre también en la capital con diarios Claro. impresos, con otro tipo de medios de comunicación. Ocurre muchísimo también en el interior, en donde hay periódicos o medios de frontera Radio, que donde han me dan todos los publicado detalles. bueno, una cantidad de cosas que tienen no solamente que ver con el suicidio, sino con otras cuestiones que hacen a la violencia, otras cuestiones que hacen a tratos que deberían publicarse de una manera menos violenta, porque termina siendo violenta, tan violenta como el hecho en sí a veces, ¿verdad? Mira, yo quiero que Mariana también, vos también, integramos varios grupos de periodistas, ¿no? Entonces cuando ocurren los hechos, vienen ya las fotos, los videos, todos tomados, y todos sabemos que esas fotos que son bien crudas, no los vas a publicar. O sea, yo jamás levantaría las fotos que recibo Sí. en los grupos y los Y colegas. tampoco la pedís, ¿verdad? Tampoco la pedís. No, eso o sea, viene por la información, viene en fin. porque... Y los colegas tampoco lo hacen, porque vos no ves. O si No. no verías. Estás hablando de grupos de 100, 200 periodistas y vos no ves que nadie esté publicando eso. La gente sabe. Entonces habría que ver un poco por ahí la línea editorial que marcó justamente, o que marcan algunos medios, que son ellos sí los responsables y tendrán algún objetivo. La pregunta y lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo El del programa tratamiento. es, no si necesitamos una ley que impida que esto se pueda hacer, capaz y sale dentro de la conversación, pero lo que queremos ir ahondando un poco y tratando de hablarlo con muchísima responsabilidad, repito, esto es cómo hacerlo, qué efectos puede tener no hacerlo en su debida forma y qué es lo que se puede ganar finalmente, porque la pregunta que ¿qué es lo que se gana? Con En todo esto. realidad, creo que ¿Qué no se gana efecto nada. genera en el Claro. lector o en la gente ver algo así? En realidad genera, porque después vamos a hablar de De discusión. acuerdo con Otra el discusión morbo. es cómo los medios podemos manejar el tema de las audiencias, de lo que hace el rating. Te dice, bueno, nosotros no lo mostramos, hay noticieros que no lo hacen, pero miren, estos son los números de los que sí lo hacen. Pasa Los que más medios que allá no de lo la hacen están cuestión, ahí y por qué nos ganan, sí, porque no hacemos lo mismo. pasa que más allá de eso, Toto, solo para agregar algo que seguramente van a ir después, en los medios no tenemos una cuestión, y no es una cuestión así de discurso, sino no es una cuestión solamente de rating y de competencia, sino de formación de opinión. Entonces, Claro. cuando mostramos o permitimos que esa sea la manera de contar, hay muchísimo más que le estamos diciendo detrás a la Sí. gente. La dignidad de las personas, la vulnerabilidad de la intimidad, en el caso del suicidio, los efectos en réplica, digamos, o la posibilidad de que eso se replique. Es decir, hay mucha consecuencia que no sabemos ni siquiera qué consecuencia puede tener una mala comunicación nuestra, que no es sencillamente que alguien vea o deje de ver, sino qué decisiones pueden tomar las personas que están detrás. Y lo que habla mucho del interior de lo que pasan, y hablemos en general de medio de comunicación como para no salir del círculo y ponernos desde el punto de los acusadores hacia... Y ponernos ¿verdad? también nosotros en el banquillo de Claro, acusados, pero ¿verdad? ¿Por qué ponernos no? entre todos, lo que sí muchas veces, y también es muy doloroso, es que no sé si pasa por una cuestión de formación en los medios o una cuestión de tener la información necesaria, porque no en todos los casos tiene el mismo tratamiento una información similar. No, claro. Siendo el hijo, la hija, el nieto o la sobrina de, acompañado el nombre tal vez o con un apellido o importante o vinculado a medios de comunicación, la cuestión se toma como se tiene que tomar y siempre se toma la seriedad, con la seriedad que amerita el caso y se habla casi de una postura reflexiva acerca de lo que ocurre. Pero cuando son chicos desconocidos, cuando son personas desconocidas a lo que hace el mundo en general de los medios de comunicación, es como que nos olvidamos de todas esas prácticas y no importa. Y lo primordial es poder publicarlo y que esté Claro. ahí y la gente tiene que ver y esta es la forma de contar porque hay gente que no quiere contar cuál es la realidad. Vos sabés que, repito lo que dije en aquella oportunidad, la gente tiene la opción de elegir la forma en que se quiera informar. Acá en los noticieros tenemos nosotros nuestra línea editorial, no sacamos suicidios, no sacamos un montón de cosas que consideramos que tienen que ver con la privacidad de la gente y con la decisión que tomó, mal o bien en la persona. Entonces la gente puede elegir este noticiero, puede elegir el otro que te muestra todo, hasta la persona colgando, puede elegir, o sea, tenés la opción. Y si vos tenés la opción, entonces, bueno, hombre,
Vos Yo creo elegís. que, bueno, hay que ir. Yo creo que la opción se aplicaría, pero es mi postura nada más, Pedro, en cuestiones más generales, no en cuestiones como esta, que claramente la OPS o la Organización Mundial de Salud ya han dado una recomendación de esto no se publica. Es decir, Claro, pero es una recomendación. pero o ya sea, hay, vos podés bueno, y seguir o por eso no. tenemos Nadie que te va a ir. Por decir eso cómo hay hacer que tu ver trabajo. si es necesario ¿no? regular y O sea, sancionar, no porque... es una ley tampoco. No, ¿viste? pero no hace falta que sea ley, si es una Claro, sí, recomendación pero de la por eso Organización te Mundial de la digo, Salud. Pero está- si hay un está artículo cosa. legal que habla y muchas veces se toma por donde se toma para tratar de Claro. seguir haciéndolo, Tantas una cosas recomendación va a pasar siempre Pero por favor. de manera Claro, porque eso es desapercibida, pues, recomendación. simplemente una recomendación. Está con nosotros el doctor Manuel Fresco. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y Doctor. bueno, un gusto compartir con ustedes un tema como este, que es un tema muy delicado, ¿verdad? Doctor, ¿qué es lo que puede pasar si es que, sacando lo que ocurrió en estas horas, digamos, porque esto simplemente es el reflejo de varias cosas que fueron ocurriendo a lo largo del año en materia de publicaciones, en materia de exposición de la información de alguna forma? ¿Qué es lo que puede pasar si este tipo de conductas en cuanto a publicaciones se repiten a diario? Si se muestra tan explícitamente todo y sobre todo lo que tiene que ver con temas de suicidio. El tema del suicidio ha sido estudiado, el impacto que generan los medios de comunicación, y la OMS tiene recomendaciones ya de hace bastante tiempo. Y tenemos que pensar que, primero, ¿por qué el suicidio se convierte en noticia? Y después, ¿de qué manera se transmite el tema de la noticia, verdad? Primero, que cuando es truculento y se muestran fotos, etcétera, es porque hay un nicho que consume este tipo de información, entre comillas. Y segundo, el impacto negativo y riesgoso que genera en lo que sería un nicho de población de riesgo, que a lo mejor tenemos un poco de tiempo de hablar cómo es el proceso del suicidio. No es que alguien se suicida de golpe, sino que tiene una serie de fases previas. Y cuando la persona está en este periodo de ambivalencia, que hago o no hago, la manera como se publicita puede hacer que esta persona que esté en la duda pase al acto suicida, y entonces se pierde una posibilidad importante de prevención y la persona está impulsada por este efecto que se llama efecto contagio, efecto, bueno, le llaman de diferentes formas. Y entonces la manera como se publicita tiene un efecto en el que está en la duda, entonces le ayuda a la decisión. Sobre todo cuando son personajes importantes que tienen un efecto de modelación, digamos, sobre todo en población de riesgo. Esto y también muchas veces los medios lo hacen con artistas internacionales que dicen acaba de fallecer fulano de tal, y ahí sí a lo mejor sin mucho empacho tratan de buscar y dar los detalles como para decir de esta forma murió, esto es lo que hizo. Esto puede ser como un estímulo para esa persona que está ahí, Claro. influye mucho mientras más conocido sea, o cualquier caso que se publique ya termina siendo un estímulo para alguien que está buscando la decisión. Por supuesto no es lo mismo el suicidio de Kurt Cobain que el de Juan Pérez. Claro. O sea, tiene un efecto, digamos, de atracción mayor cuando la persona es famosa, tiene todo el glamour. Eso no ha pasado con Marilyn Monroe, es decir, ha pasado con personas muy famosas que en realidad se podría haber utilizado como para una noticia académicamente educativa, digamos. Es decir, el suicidio es un comportamiento que se puede prevenir porque hay una serie de indicadores previos que son señales que habitualmente no se toman. Entonces, si el mensaje es sobre el suicidio, las formas como se presenta, los indicadores preliminares, las patologías, las enfermedades previas que son predisponentes, etcétera, las personas pueden familiarmente tomar en consideración cuando hay indicios y acudir a la consulta, acudir a los profesionales que pueden de alguna manera evitar un desenlace de este tipo. Vamos a saludar también a la doctora Mirta Mendoza, que está con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ustedes y también todos los televidentes y todas. Doctora, mucho antes, digamos, de lo que ocurre hoy, ya vienen análisis, hasta dan ejemplos, ¿verdad? Un libro de Goethe que incluso sacó del mercado, en otro tiempo se habló de Romeo y Julieta, en otro tiempo se habló de otras novelas que, digamos, tenían un final o parte de la trama, digamos, eso se ha sacado de circulación, pues decían, bueno, esto genera un efecto en los demás. Si tomamos esa evidencia que es incluso reciente, porque la historia tiene mucho más tiempo, pero incluso reciente, ¿por qué se continuó haciendo?
no se le dio la importancia que se le tenía que dar. Los medios y las formas en las que se publican tienen más fuerza que las recomendaciones que pueden llegar. O sea, ¿por qué se siguió repitiendo la historia? Bueno, habría que preguntarle a los que repiten la historia más que nada, y yo creo que es un poco esa necesidad de sensacionalismo y de que también los seres humanos tenemos necesidad de consumir a veces algunas cosas así sensacionalistas, porque está demostrado justamente con la muerte de personajes importantes. Se ha visto que de la manera como uno informa, porque todos los medios informan cuando alguna persona importante se suicida, la manera como hace que tenga un efecto contagio o que sea, como dijo Manuel, un efecto preventivo de la situación, o sea, un efecto de enseñanza. Y también hay que tener, en esto que ustedes estaban diciendo antes de que nosotros hablemos, como que está la parte de lo que ya se sabe, ¿verdad? Que es el efecto contagio, y entonces por eso las recomendaciones no se hacen porque a alguien se le ocurrió que así se tiene que ser. Porque alguien leyó y no me gustó. Entonces... Exactamente, se hace porque hay pruebas, hay evidencias que se han repetido a lo largo del tiempo, y eso uno sabe por lo que se llama un estudio que son la autopsia psicológica, ¿verdad? Entonces, y hay evidencia que después de que un personaje importante se suicidó, aumentan los intentos durante todo ese mes y el siguiente mes, pero se potencia en 8 o 10 veces más los intentos que llegan a los servicios de salud. Estoy hablando de evidencia de otro tiempo, y por eso sale esta recomendación. Pero también otra cosa que hay que tener en cuenta, y algo lo dijeron ustedes, es la dignidad de la persona. O sea, no se respeta que esa persona, a pesar de estar muerta, sigue siendo una persona. Entonces es como que se publicita algo sin tener en cuenta eso, y otra cosa más, no se tiene en cuenta que esa persona tiene familia, tiene amigos que están sufriendo, y que esa situación les recuerda permanentemente. Es como que es una herida que se le vuelve a herir y vuelve a herir, profundizando mucho más la herida. O sea, hay varios factores por lo cual uno tiene que saber cómo comunicar, por el efecto contagio, porque esa persona sigue siendo una persona, y incluso, por ejemplo, el secreto profesional, principios de la medicina establece que el secreto profesional, por más que la persona muera, yo como profesional no puedo develar lo que me dijo en el secreto profesional. O sea, si ese secreto es porque esto es tan público, como si fuese que esa persona dejó de ser persona por haber cometido un acto humano, porque es al fin y al postre un acto de una persona, de un humano. Y esta cuestión de que es como que ellos no tienen parientes, no tienen amigos, no tienen conocidos que están de duelo en ese momento. En un rato le iba a preguntar, doctora, porque habíamos hablado ya en varios programas, porque hicimos varios programas como este, tratando distintos puntos que tenían que ver con las crisis de ansiedad, también la depresión y otro tipo de circunstancias, y había salido el factor genético en algún momento de las conversaciones, en donde puede ser que en una misma familia más de una persona esté sufriendo este tipo de consecuencias, o depresión o algún tipo de crisis, alguna situación que lo pueda estar aquejando, y que tal vez este tipo de información tan explícita en tapa puede incluso generar el efecto réplica en la propia familia de una víctima. Sí, ¿verdad? y lo que sí se sabe es que cuando es el que tiene, o sea, el mayor riesgo de alguien para suicidarse es haber hecho un intento anterior, esa persona. El segundo mayor riesgo es cuando son adolescentes, son los amigos y compañeros de ese adolescente. Es ahí donde hay que ir a actuar, porque son personas vulnerables y de riesgo de copiar la conducta. Está con nosotros la licenciada Franca. ¿La Carrúa o la Carrúa? La carruba. La Carrúa terminamos. Yo tenía una compañera que era La Carrúa, era el apellido, entonces acá ya me pusieron la B. Sí. Está bien escrito, quiero avisar que yo soy el que pregunté y consulté. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Por dónde se comienza?
sea, ¿por dónde se comienza el abordaje? Es decir, está bien, los medios podemos hacer un programa de 1 hora y algo, hacer una autocrítica de lo que ocurre, pero finalmente una vez que esto salió, alguien lo vio, alguien pudo leer, pudo tocar, pudo transmitir esto y pudo volver a replicar la información. ¿Por dónde comienza? Por la gente que está del otro lado y enseñar que este tipo de cosas no se tienen que replicar, es volver y atacar, digamos, a los medios de comunicación, es decir, señores, estas son las consecuencias reales de lo que puede ser una publicación de este tipo. Bueno, como habían dicho ya anteriormente también, no es cuestión de decirle, bueno, señores, esto no se hace porque todos saben lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, ¿verdad? Dentro de los medios de comunicación, desconocimiento no creo que haya, así que más bien es una toma de conciencia, ¿verdad? Es saber que las personas que están detrás de todo esto que ocurre es toda una familia con dolor y bueno, y los medios tienen que recurrir un poco más al respeto, al respeto a los demás, a la responsabilidad, pero también al compromiso. Es muy importante el rol que ejercen los medios de comunicación porque influencian directamente en las personas, ¿verdad? Muchas de las cosas que se dicen es el público que está observando, el público que está escuchando, toma como realmente como la verdad y no siempre se ponen a reflexionar, a debatir, sino que absorben todo lo que se dice, ¿verdad? Entonces la influencia que se ejerce en los medios es grande y tenemos que aprovechar esa influencia que se ejerce, pero en forma positiva, ¿verdad? Serían de una gran ayuda que sí se realicen programas como lo que ustedes están haciendo, evidentemente, que sirven para la prevención, ¿verdad? La prevención de situaciones que consiste no en ocultar que ocurran hechos de suicidio, no en no ver lo que es la realidad, pero sí en informar con veracidad, también de fuentes, ¿verdad?, confiables, pero una información que no tiene que ver con el sensacionalismo, como dijo la autora, sino que tiene que ver con cómo hacer o a dónde recurrir para recibir ayuda en casos de necesidad. Es cómo la familia, cómo los amigos, cómo en los colegios se pueden dar cuenta de las señales que siempre hay y cómo actuar ante esas señales. Entonces, si realmente en los medios se puede recurrir, pero como un educador más, ahí sí vamos a estar haciendo prevención y sería de mucha ayuda. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aclaramos nuevamente, hay compañeros también de distintos medios que han emitido un comunicado en donde mencionaban que no estaban de acuerdo. La intención no es ponernos, digamos, desde el banquillo, claro, de los acusadores y mirar como la película desde afuera, sino hablar de esto y las alternativas que hay acerca de cómo trabajar este tipo de información y la alternativa también que tiene la gente del otro lado que está mirando. Habitualmente no me gusta hacerme cargo ni del gremio ni de cuestiones corporativas, trato de hacerme cargo solamente de las acciones que yo tomo, pero me parece que este es un programa en donde todos tenemos que asumir cierta responsabilidad en algunas situaciones. Así que vamos a hacer la primera pausa del programa, después tengo a Mariana y a Pedro también que van a preguntar, por supuesto. Vamos a hablar de Radio 1, la misma radio donde está justamente el señor Pedro y próximamente va a estar Mariana, que le vamos a llevar muy pronto, porque somos noticias, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te damos la información que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y acompañamos tus tardes con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos.
estamos volviendo. Mariana, por favor, estamos hablando ya, la pausa también. Para, a ver un poco, creo que puede ser la licenciada Franca o en todo caso sería para la doctora Mendoza. Sí. A ver, ¿cuál es el...? Mencionaban que está comprobado, digamos, que luego de un caso de un suicidio... De varios casos, en realidad. Bueno, pero en el caso de un famoso, mencionaba el doctor Sí, Fresco, por sí, ejemplo, sí, se varios dan casos como... O sea, tienen un efecto rebote, digamos, mayor. A ver, ¿cómo se puede dimensionar o cómo se puede medir o conectar justamente la responsabilidad, en ese caso, no del suicidio en sí, sino de la comunicación, digamos? O sea, se puede establecer parámetros, porque no creo que alguien de un medio termine preso y, no sé, creo que es penalmente debe ser muy difícil comprobar que mi publicación le motivó a la otra persona a tomar la decisión, pero ¿cómo se puede establecer un poco esa línea que conecte que realmente ese tipo de informaciones sí inciden en la voluntad de la persona, no solo para contar, sino de algún modo para que tenga alguna responsabilidad, ¿verdad? Bueno, que tenga una responsabilidad va a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero sí, esto del efecto contagio se habla porque se ha visto a lo largo del tiempo, después de la muerte de personas famosas, en donde se trataba el tema como que era la única alternativa, glorificando su conducta, sin contar todos los antecedentes. Entonces se ha visto que había un aumento importante de personas que llegaban a los servicios de salud. Estoy hablando de países como Canadá y algunos países europeos, que llegaban después del primero y segundo mes con elevadísimo los intentos de suicidio. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ahí empezó toda la investigación y llegaron a la conclusión de lo que llamaron efecto contagio, ¿verdad? Entonces eso no fue que del día a la noche, sino también a partir, como todas las investigaciones, a partir de evidencias, uno dice a la pinta, pero acá sucedió esto, y entonces se empieza a investigar, ¿verdad? Ahora, que vaya a haber una sanción, yo no sé si se puede sancionar, porque para eso tenemos que decir, esto la conducta, hizo claro. esto. No obstante, perdón sí. la interrupción, en el caso de apología al delito, generalmente se habla mucho de que se hace apología a la violencia desde los medios, es decir, hay una forma, seguramente después ya se tiene que obviamente judicializar, no podemos sancionar porque sí, pero si se hizo en algún momento o existe algún antecedente de establecer esa línea, o en general hay así recomendaciones, sabemos que una mala comunicación promueve, pero hasta ahí. Lo que se estudió es porque todos los medios trataban de la misma manera, ¿verdad? Y entonces ahí se percataron y entonces empezaron a dar las recomendaciones, y al tratar de otra manera se vieron que había disminución de la situación. No es no contar la información, no es ocultar la información, sino la manera como se informa, claro. Y como dijo Manuel anteriormente, que pueda servir para un momento de instruir a la población acerca de las situaciones, de las señales y de los lugares donde pueda acudir ayuda para recibir un servicio de atención, ¿verdad? Doctor, querías aportar y después la licenciada también. Yo creo que tenemos que pensar, así como decía, que hay varios nichos en donde los medios impactan. Y también que hay medios y medios, ¿verdad? Porque si hablamos de los medios de comunicación estamos generalizando y no es lo mismo como un medio informa y cómo informa al otro. Entonces, yo decía al principio, no veo por qué un suicidio tiene que ser primera etapa, primera plana. Y sí se puede utilizar el suicidio como un fenómeno de salud pública que puede ser manejado de manera educativa. El suicidio es como un puerto que uno puede llevar de diferentes orígenes. Entonces, si por ejemplo los medios comienzan a enfatizar las maneras de prevención, los mensajes que la persona en estado depresivo va dejando o de otras patologías, tomar en serio las amenazas suicidas, que muchas veces alrededor del suicidio hay muchos mitos, que el que lo va a hacer no lo dice, tipo perro que ladra no muerde, etcétera, etcétera. Entonces se pierden probabilidades preventivas. Entonces, si los medios enseñan cómo detectar señales de riesgo, cómo detectar que el adolescente cuando está hablando de suicidio, aunque parezca una pavada, hay que tomarlo en serio y hay que encaminar esa situación hacia
un referente de confianza de la familia, yo diría, debería ser un profesional, Claro. pero puede ser un pastor, un sacerdote, un buen educador, un docente, tiene la capacidad y la posibilidad de detectar cambios importantes en sus alumnos que pueden ser indicadores que algo está mal. Y entonces creo que es importante que los medios que están comprometidos con la salud mental y con el factor educativo trabajen y también que expliquen que esta manera truculenta, así sensacionalista, no es porque no saben lo que tienen que hacer, es porque tienen un nicho que compra de esa forma. Una cuestión comercial. Entonces está orientado específicamente a un mercado. Y entonces yo no puedo respetar un medio que publicita de esta manera con fines de lucro, porque convierte una tragedia en una noticia que le genera beneficios. Claro, no un negocio. Licenciada, después vamos a hacer la pausa, Pedro, y después va a preguntar Pedro. Sí, lo que quería agregar también es que, de acuerdo a lo que ellos estuvieron diciendo, es no solamente no se debe exponer en primera plana, por supuesto, ni con fotos, ¿verdad? Tampoco se debe informar el método, el cómo se suicidó. ¿Por qué? Porque es justamente estar dando como ideas o estar enseñando una manera para llegar a un fin. Es tampoco como una idea simple de que hay solamente una causa y que solamente a raíz de eso se produjo una consecuencia. También es todo un proceso, así como había comentado el doctor Fresco, nadie se suicida de un día para otro, sino que a veces lleva mucho tiempo incluso en que se inicia con ideas, después se va como armando, ¿verdad?, para llegar a una toma de decisiones y hay que saber leer cuando se está pidiendo ayuda, cuando se está pidiendo como un auxilio, porque en ese momento no quiere morir la persona. Claro. En ese momento está queriendo que se le ayude a salir de eso. Es cuando toma la decisión final, ya es como que quedó tranquila y ya no da mensajes, ¿verdad? Importante también. Vamos a hacer una pausa y Pedro después ya te toca, por favor. Sí, directo a tu pregunta ya. Y puedo hacer 2 preguntas si querés, hasta 2 preguntas en el siguiente bloque. 3 Sí. puede ser también. Vamos a hacer, no, 2 no. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo, estamos teniendo otra discusión también, pero Pedro, por favor, no te quiero No. sacar más tiempo. No, está hablando, justamente estábamos hablando de nichos. Hay periódicos que para que vean cómo la gente opta. La gente opta. Hay periódicos que son mucho más sangrientos que los diarios amarillistas y de gran tirada. Hay algunos que se llaman hechos policiales. Es decir, muerto en una balacera, te ponen al tipo con un boquete acá. Se suicidó porque le dejó su media naranja. Hay Sí, hay. que son mucho más vehementes que estos periódicos a los que estamos haciendo referencia. Pero ¿qué pasa? La gente tiene su público. Tiene su público, la gente va y consume. Creo que ninguno de nosotros consumiríamos un periódico así. Pero a eso voy. Estos otros, digamos, son un poco más suavizados, que de repente se salen de línea y te sacan estas portadas que vos decís, a la pucha. Pero el que compra ese diario con esa tapa es porque quiere ver eso. Claro. Así, porque vos tenés la opción de comprar otros diarios. En otras partes del mundo, vos esas tapas no las podés tener. La tenés, lo que vos querés informar, lo morboso que querés informar, Para adentro. está adentro. La tapa es otra, pero son reglas bien claras. Nadie te prohíbe la publicación, pero sí tenés algunas normas que tenés que respetar. Lo que pasa es que la tapa se ve aunque uno no compre el periódico.
En cambio, Bueno, estando claro, adentro, claro. uno tiene que elegir y leerlo, ¿verdad? Es que el Pero que la compra ese tapa periódico impacta. es que el que compra ese periódico, por Claro. más que no esté esa foto en la tapa, Sabe que lo va a ya encontrar. sabe que lo va a encontrar Ya sé, allí. yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero aquel que no suele comprar ese el diario, cuando ve la tapa es una propaganda a comprar el periódico. No me van a decir que no Sí, se sí, pone en la sí. tapa para una Para el propaganda. tema fuerte, a comprar. uno pone el tema fuerte Claro, o en título, o en el pero noticiero también, ¿verdad? Estamos jugando con vidas humanas. No es una tapa diciendo que este hizo fraude, que aquel robó. Estamos jugando con vidas humanas. Eso nomás es la gran, para mí la gran diferencia, porque si yo pongo en la tapa, yo a lo mejor no consumo eso, pero veo, porque la tapa se ve, aunque no compre, Sí, porque eso está en sí. exposición, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nos tiene que hacer pensar, y yo creo que ninguno de los medios de comunicación, ninguna de las personas que dirigen los medios de comunicación pretende, más allá de que quiera ganar dinero, que no discuto eso, pretende ser de alguna manera culpable de otros, de situaciones de contagio o de copias de conducta en estas doctora, situaciones. a ver. Eso es nomás lo que yo creo que hay que hacerle entender a las A la gente personas, también. ¿verdad? Ahora, quiero retomar un poco, y no sé si trasladarle al doctor Fresco en realidad el tema del nicho que también mencionaba un poco Pedro. Se puede, o sea, realmente se puede, sobre pretexto del nicho y de la libertad y de la voluntad de las personas, permitir, digamos, que este tipo de, bueno, no voy solo a este caso del suicidio, sino que este tipo de conductas de los medios, que en algunos casos hay medios que son recurrentes, como bien decía Pedro, puedan operar, o sea, porque literalmente su modus, su objeto de venta es el morbo. Cuando tratamos de suicidio estamos diciendo esto está afectando la salud mental de la gente, o sea, ya no es información, no sé cómo, por eso pregunto, ¿se puede realmente sobre pretexto de la libertad o de la voluntad o del nicho decir, bueno, esto está bien, no hay algo que se pueda hacer, no es recomendable? Lo puede regular. Pero ocurre que son como dos nichos, como decía, ¿verdad? Uno es el que compra por morboso Sí. y quiere saber y quiere ver el asesinato y la herida y cómo le degolló, etcétera, Sí. etcétera. Y otro es el efecto secundario, que no es el buscado, que es a la persona vulnerable que está mal y que entonces en esa persona o en Exacto. ese tipo de población vulnerable es que actúa como un disparador y lo Claro. que estaba en duda... El peligro porque es esa persona. el suicidio No, tiene no siempre una el que lo fase busca, previa. no siempre Sí. el que busca, digamos, ver eso, sino aquel que Sí. por rebote llegó a... Claro. Y está en esa fase de programación y que se suicida, que no se suicida, y entonces al impactarse con este tipo de primera plana, noticias, etcétera, etcétera, entonces Es que toma la produce el decisión. pasaje al acto. Sí. Es como que le anima. Sí, Claro. Es como que estás haciendo marketing Claro, porque de- para esa de la persona acción. en situación de vulnerabilidad justamente lo toma así. Lo toma así. Claro, o sea, el principal conflicto no es aquel que lo hace por morbo y que dice, voy a comprar este no. diario porque Claro. yo sé que acá voy a Pero ese encontrar... es desde el comprador, ahí yo voy. Claro, no, pero desde el punto de vista al que del... tengo que cuidar es al que le llegó Exacto. o por el Información. golpe de vista o Porque siempre hay que se buscar comentó, cuidar al ¿verdad? más vulnerable, digamos, el resto que se cuide solo. Bueno, pero... Pero ¿cómo medimos cómo ¿Cómo haces? Porque si está bien. permitimos que se siga haciendo? Claro, pero acá hay las redes sociales que tienen mucho más llegada que los medios impresos. O sea, es algo muy grande, ¿no? Y Yo- no sé si Ahora cómo es se mucho más puede regular complicado. eso. Y eso es lo que yo pregunto, si Ahora se no, puede, sí, si no. funcionaría. Ahora es mucho más complicado. Claro, Antes, no, cuando se imposible. hicieron las recomendaciones de la OPS, los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la televisión, era los que tenían entrada masiva. Ahora las redes sociales, y ahí ya no es un periodista, no es un medio de comunicación, son las personas, ¿verdad? Y bueno, es también una cuestión, como decía Franca, una cuestión de educación a las personas a partir de las consecuencias que se pueda traer. Se hizo muy popular el mismo día, un día antes en realidad, de la publicación. Se hizo muy popular uno de estos chicos que hacen videos para YouTube, que se llaman youtubers, Sí, que sí. fue a un bosque Sí, en sí, Japón, sí. que digamos tiene, Bosque de él los suicidios. publicó, y este es un material que le llega a chicos de 11 años, 12 años, 14 años, sobrinos y demás. Obviamente los que somos un poco más grandes dijimos, la pucha, que esto que se está mostrando es una locura, Se ¿verdad? tuvo que retractar. Eh, Sí. Igual se retractó y todo. Igual de todas formas yo tomaba
Instagram, porque es de lo que más veo, y pasa al otro lado, y veía un chico que corría sin remera, corría un vehículo y le iba dando golpes a la ventana del auto y después se ponía a llorar el chico y en la parte de abajo de la persona que publicaba decía, este chico persiguió a su exnovia que iba en esa camioneta y como no pudo parar la camioneta donde ella iba con su nuevo novio, se puso a llorar. Entonces, el primer comentario que saltaba, porque incluso estaba pagado como publicidad, una cosa extraña, que saltaba era, Dios mío, ¿cómo le quiere? Yo también quiero a alguien que persiga un vehículo así. Y después yo digo, pero estamos todos locos. Abrí y los comentarios eran, pobrecito, ¿cómo me gustaría tener a alguien que te persigue así? ¿Cómo se nota que le quiere? Ella no le valora. Está idealizando Y vos miráis, son todos adolescentes, chicos. Y decimos, está bien, para los grandes vamos a hablar de medios de comunicación. ¿Y cómo hacemos con nuestros hijos? Y los que no tenemos hijos, ¿cómo vamos a hacer con nuestros hijos si eso se filtra, digamos, por todos lados? Y yo siempre, y a lo mejor por mi juventud también decía, no, los periodistas no podemos ser formadores de opinión. Estamos formando nuestra opinión mucho nosotros. ¿Y cómo vamos a ser formadores de opinión? Somos. ¿Verdad? Pero en un país donde la educación es tan débil, y la educación pública, digo, los medios tenemos que educar también. Pero ¿y cómo hacemos con esas generaciones que se vienen? ¿Qué armas le damos hoy a los padres que están del otro lado? ¿Por dónde comenzamos esa discusión del futuro? Porque de aquí a 20 años serán más los jóvenes que van a estar en eso que nosotros que estamos del otro lado. ¿Por dónde comenzamos? Una de las cosas yo creo que es no dejarle que el chico tenga a mano desde bebé como niñera del hijo, ¿verdad? Porque ahí se encuentra de todo. Ahora uno ve un bebé que llora y la mamá le pasa el teléfono. Y los bebés ya vienen, bebés digo yo porque son niños pequeños, y ya no es como nosotros que tenemos que aprender a manejar el aparato. Ellos ya vienen con el chip, ya saben, es algo, yo diría hasta genético, aunque no es genético, que ya saben manejar. Pero entonces, que cuando se ve eso, los niños pequeños, desde pequeño, esté un adulto para hablar del tema. Porque no vamos a poder evitar que otros manden esa información, pero que sea que el niño o la niña sea supervisado ¿por quién? Por un adulto responsable, obviamente. Y no eso de que, así como antes, en mi época, bueno, yo soy de épocas más anteriores todavía, pero un poquitito después de mi época, en la televisión era la niñera, ahora es el teléfono conectado a internet, la niñera. Simplemente, los youtubers. Murió uno de 26 años, se cayó de 62 pisos. Sí, le gustaba la altura. Yo no sé si es suicida. Nadie quiere morir, pero si vos haces eso, sabés que te puedes caer. Hoy estaba mostrando otro youtuber de 24 años que hacía equilibrio sobre un palito a, no sé, 400 metros de altura. Son suicidas. Ahora, vos fíjate por qué este youtuber tuvo que retractarse. Porque él tenía 15 millones de seguidores y pensó que su genialidad le iba a sumar más, pero le restó. Es la famosa regulación. Por eso se retractó. Claro, si hubiera tenido más seguidores no lo hubiera hecho. Obviamente se iba a ir más y le iba a hacer una nota al suicida que antes de matarse. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Los paseos en familia y la salida con los amigos, por supuesto, se disfrutan mucho más en una Sea-Doo, porque Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. Por supuesto, pueden ir a Asunción Motorsport, Mayor Merlo 2501, casi Teniente Martínez, o llamar al 021-609-624. Bueno, nos estamos quedando con la parte final del programa, pero importante, y quiero hablar con cada uno, de qué recomendaciones podemos darle a la gente que está viendo, que a lo mejor a ese público que de repente cayó en el programa porque estaba yendo a casa o que nos acompañó durante todo el día, de algunos mecanismos de prevención que tienen que tomar cada uno en su familia, y cuáles son los gestos. Algunos dicen, la depresión es una enfermedad silenciosa. Alguien vino en este programa y dijo, no, hace tanto ruido porque no queremos escuchar y que no vemos. Y otro día decía, no hay que subestimar a la depresión. Y leía un artículo que decía, parece que le tomamos cariño.
porque le pusimos la depre, entonces algo hasta tierno parece que es un tema que necesita tratarse a tiempo y si no lo hicimos a tiempo, tratarse en el camino para que no tenga consecuencias. Así que, ¿algo que le quiera decir a la gente, licenciada? Sí, en primer lugar a los padres, ¿verdad? Decirles que la comunicación con los hijos es lo más importante, ¿verdad? De que a través de la comunicación ellos se pueden dar cuenta de cómo está el hijo o la hija, si le está sucediendo algo o no, y escucharles, ¿verdad? Escucharles sobre todo qué es lo que les pueden relatar, es sobre todo cuando hay hijos adolescentes, ¿verdad? La capacidad de ponerse en el lugar del adolescente, acordarse que también Lo fueron, ¿verdad? En algún momento ocurrió y que necesitaban ser comprendidos, escuchados. Si hay por lo menos un poco de comunicación diaria con los hijos, especialmente adolescentes, van a poder darse cuenta si están pasando por una situación de crisis, si están pasando por problemas personales, que siempre es ya una forma de prevención. Actualmente muchos padres, cada uno están con sus cosas, alejados, los hijos por otro lado, y no hay ese acercamiento. Entonces, esa es la recomendación que quisiera dar. Gracias, licenciada. Doctora. Bueno, yo le hablaría a los medios de comunicación, ¿verdad? Que no dejen de informar, que no pongan en tapa, que no pongan imágenes que hablen aparte de la situación, sin simplificar, porque son situaciones complejas de la vida y no son simples, sin tratar de simplificar, que también al lado pongan donde las personas que están pasando por una situación de sufrimiento emocional o por una enfermedad mental pueden ir a consultar. Entonces, que también den esa información que pueda servir como una cuestión de prevención. A propósito, sigue estando un número habilitado, el 149 creo, ¿verdad? Yo la verdad que ese número no es del Ministerio de Salud. No hay ningún número del Ministerio. Sí, lo que hay es, nosotros tenemos un directorio de servicios. Entonces, si llama a las oficinas de la Dirección de Salud Mental en horarios de oficina 214-936, porque quieren consultar, entonces la persona que la atiende le va a preguntar dónde vive y le va a indicar cuál es el servicio del Ministerio de Salud que tiene atención especializada. Eso significa psicólogos y psiquiatras. Muchísimas gracias, doctora, por venir. Doctor. Vamos a cerrar. Los trastornos mentales, igual que cualquier tipo de enfermedad, se manifiestan por cambios en la conducta de la persona. Y en general son procesos que van apareciendo de a poco, digamos, aparecen. Y las personas se desenvuelven en espacios en donde la gente le conoce como es. Entonces, los lugares que son los lugares principales de detección deben ser informados para que cuando aparezca algo raro en el amigo, en el familiar, en el compañero, etcétera, pueda tener la capacidad de orientar hacia una consulta que, repito, puede prevenir un desenlace fatal en el caso de la depresión. Pero también hay que recordar que el suicidio no corresponde solamente a patologías depresivas previas, sino que hay una serie de otras enfermedades que también pueden conducir al suicidio. Trastorno de personalidad, uso de drogas, enfermedades médicas, etc. Es decir, cuando en la familia o en el espacio educativo de la escuela, de la universidad, en el club social, en el ámbito laboral, se ve que una persona está medio depre, está mal, está rara, digamos, es una oportunidad para orientarle a una adecuada consulta que puede evitar este desenlace del cual estamos hablando. Gracias, doctora, muy amable, gracias por acompañarnos también. Bueno, nos vamos a ir, señores, pero antes, este verano, la adrenalina la ponemos nosotros. ¿Vos te lo pensás perder, Pedro? Atendé bien, con una KTM de Asunción Motorsport, así que tienen las mejores motos, por supuesto, las Polaris, las KTM, las Sea-Doo y mucho más. Mayor Merlo 2501, casi Teniente Martínez 609-624, el número de teléfono. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Seguro? Mañana. Todavía, ¿eh? Sí, señor. Se quedan ahí, todos en su lugar. Nosotros nos vamos a encontrar mañana. Chao.